Chicos, muy buenas tardes. Tenemos ahora el curso de Historia Universal con el profesor Joao Arias. Ya el profesor está con nosotros en sala. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Joao, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su... Muy buenas tardes, Miss. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, muchachos. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, jóvenes. Muy bien. Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes. Muy bien, hoy nos toca hablar sobre Roma, ¿cierto? Hoy nos toca hablar sobre Roma. A ver, cuando uno habla de Roma, tiene que recordar por ahí su ubicación, ¿cierto? En la península itálica. Roma se desarrolla en la región de Lacio, o también llamada Alba Longa, por donde cruza el río Tíber. Roma, así como varios pueblos de la antigüedad, no fue un único pueblo, sino que estuvo conformado por un conjunto de etnias, ¿correcto? Por un conjunto de etnias. Etruscos, sabinos, lacios, samnitas y demás. Ahora, el origen de los romanos se manifiesta a través de una leyenda. ¿Cuál es esa leyenda que habla de los orígenes de Roma? A ver, ¿cuál sería esa leyenda, jóvenes? Rómulo y Remo. Muy bien. Rómulo y Remo. Claro que sí. Muy bien. Y Rómulo y Remo, ¿hijos de qué dios eran? A ver, ¿se acuerdan hijos de qué dios eran, muchachos? A ver, recordemos. ¿Quiénes son los padres de Rómulo y Remo? Muy bien, me dicen, profe, del dios Marte, ¿cierto? Del dios Marte. Y de Rea Silva. Muy bien, muy excelente. Ahora, después ellos fueron adoptados y criados por unos campesinos, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿quién los amamantó, jóvenes? Una loba.
Muy bien, una loba. ¿Cómo se llamaba esa loba? Luperca. Muy bien. Luperca. Muy bien, muchachos. Excelente. La primera etapa de Roma va a ser el periodo de la monarquía. ¿Correcto? Va a ser el periodo de la monarquía. Muy bien. Durante este periodo, el rey, el monarca, jóvenes, va a tener el poder central, ¿no? El rey, el monarca, va a tener el poder central. Mientras que el Senado se va a encargar de asesorar, jóvenes, al rey. Repito, se va a encargar de asesorar al rey. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Y vamos a ver quiénes conformaron este periodo monárquico. Estuvo conformado, jóvenes, por dos dinastías. ¿Y a qué se refiere con dinastías? A ver, ¿qué es una dinastía? Muy bien. Las dinastías es una secuencia de gobernante. Una dinastía es una familia. Muy bien. Que se van sucediendo. Exacto. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí tenemos, después de haber aclarado que es una dinastía, ahí tenemos a los latinos y tenemos a los etruscos. Repito, a los latinos y a los etruscos. Los latinos se dedican principalmente a la actividad agrícola, mientras que los etruscos se dedican a la actividad, jóvenes, comercial. Repito, a la actividad comercial. Ahí tenemos a Rómulo, quien fue el que va a establecer el Senado. Tenemos también a Numa Pompilio, quien es llamado el rey religioso, el rey sacerdote, ya que él, jóvenes, organiza el colegio de las Vestales. Profe, ¿pero qué es el rapto de las Sabinas? Ah, ok. A ver, muchachos, les explico. Este acontecimiento se produce porque los romanos no tenían muchas mujeres dentro de su pueblo. Entonces, para cubrir esa necesidad, se reunieron con los sabinos en una fiesta, emborracharon a los varones sabinos y aprovecharon para raptar a sus mujeres. Cuando los sabinos fueron a reclamar, las mujeres sabinas intervinieron para evitar un derramamiento de sangre de sus nuevas parejas y de sus familiares, ¿no? Hermanos, padres y antiguas parejas. En eso consiste el rapto de las sabinas.
Muy bien. Tenemos ahí a Tulio Hostilio, quien destruyó la ciudad de Alba Longa. Y tenemos a Anco Marcio, jóvenes. Tenemos a Anco Marcio, quien impulsó el comercio construyendo el puerto de Ostia. Posteriormente, jóvenes, los etruscos comienzan a tomar el poder, ¿ya? Comienzan a tomar el poder. Y ahí tenemos a Tulio Tarquino Pris, quien construyó, jóvenes, el Circo Máximo. Repito, construyó el Circo Máximo. Oh, como muchachos, a ver, algunos por ahí me preguntan, profe, el Circo Máximo es igual al Coliseo Romano. A ver, el Circo Máximo y el Coliseo son lo mismo. No. El Coliseo, jóvenes, se construye en la etapa imperial. El Coliseo fue construido por, a ver, ¿por quién, muchachos? ¿Quién construyó el Coliseo? Fue Vespasiano, no se olviden. Fue Vespasiano, inicia la construcción del Coliseo Romano, pero repito, en el imperio. ¿Cuál es la diferencia? Que se desarrollan, primero que fueron construidos en tiempos distintos. Segundo, que se realizan actividades completamente distintas. A ver, solo para recordar, el Coliseo, jóvenes, ¿qué se llevaba a cabo en el Coliseo? Las peleas, muy bien. ¿Entre quiénes? Entre los gladiadores, claro que sí, entre los gladiadores. Profe, ¿y en el circo, jóvenes, se producía la carrera de caballos, las llamadas carreras de cuadrigas? Me imagino que en su momento han visto, jóvenes, a Ben-Hur, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto Ben-Hur, jóvenes? Muy bien. Esa carrera de cuadrigas se da en el circo, muchachos. No se olviden, ¿ah? Se da en el circo. Muy bien. El Coliseo, repito, era el lugar donde se enfrentaban los gladiadores. Sí, obviamente la gente iba a las carreras a entretenerse, claro que sí. Muy bien. Tenemos a la Cloaca Máxima.
A ver, jóvenes. Muy bien, el desagüe, me dicen, profe, el desagüe. El sistema de alcantarillado. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Tenemos a Servio Tulio. Dividió a la población según sus rentas. Estableció el servicio militar obligatorio y también, jóvenes, construyó las murallas en la ciudad de Roma. Repito, construyó las murallas en Roma, a las cuales se le da el nombre de la muralla serviana. Repito, la muralla serviana. Y después tenemos a Tarquino el Soberbio. Obviamente, jóvenes, muchachos, en el caso de este personaje toma obviamente el poder por la fuerza. Debido a sus actitudes, los latinos que formaban parte del Senado quieren recuperar, jóvenes, quieren recuperar el poder. Repito, quieren recuperar el poder, muchachos. Y utilizan el ultraje a la patricia Lucrecia por uno de los hijos de este Tarquino el Soberbio y lo terminan, jóvenes, sacando del poder. A partir de ahí, los reyes, los monarcas en Roma comienzan a perder poder. Repito, comienzan a perder poder. ¿Y quién comienza a dominar ahora el gobierno? Justamente el Senado. Pregunta, jóvenes. Con el Senado, ¿qué periodo se va a iniciar? La República. Muy bien. La República. Muy bien, muchachos. Y ahí tenemos, jóvenes, que república significa res, cosa, publicus, pueblo. La cosa del pueblo, muchachos. Muy bien. Pero cuando hablamos del pueblo, ¿de quién estamos hablando, muchachos? A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De toda la población o solamente de la clase alta?
obviamente de la clase alta, jóvenes. ¿Ah? De la clase alta. Muy bien. La sociedad estaba basada en la gens. ¿Quién es la gens? La familia. Repito, la gens era la familia. El llamado paters familia. El paters familia es el padre de familia. Profe, ¿y a la madre de familia cómo la llamaban? Maters familia. Pero obviamente, jóvenes, obviamente, el paters familia era amo y señor, jóvenes, repito, amo y señor de su familia. Este pater familia tenía la decisión sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus sirvientes, sobre sus esclavos. ¿Correcto? No solamente cómo vivían, sino jóvenes, sino sobre su vida en sí, literal, repito, sobre su vida, muchachos. ¿Podían decidir la muerte de un esclavo, de un sirviente? Sí. Principalmente jóvenes del esclavo. Muy bien. Clasista y esclavista, como habíamos mencionado, muchachos, como estamos mencionando. Una sociedad esclavista. Que diga Egipto era esclavista, Mesopotamia era esclavista, ¿correcto? Grecia fue esclavista. Claro, cada uno con sus matices. ¿Cuál fue la primera sociedad esclavista? Recuerden que la esclavitud se comienza, jóvenes, a formar con la edad del hierro, ¿no? Desde que los egipcios, por ejemplo, comienzan a expandirse, también hay, por ejemplo, jóvenes, tenemos ahí a los hititas, a los ixos, que comienzan a dominar y comienzan a introducir el hierro y por ahí comienza a aparecer la esclavitud. Si nos vamos a civilizaciones milenarias, por ejemplo, tendríamos y esclavistas, por ahí tendríamos que mencionar, por ejemplo, a China. También. Ahí un poquito complicado en el aspecto de cuál fue la más antigua, pero recuerden, el esclavismo surge con la edad de hierro. De las primeras, Egipto, Mesopotamia, ¿no? Que se dedican a esa actividad. Porque obviamente Grecia y Roma son posteriores a ellas. Muy bien. Como estamos hablando de la sociedad, jóvenes, ahí tenemos que la clase social más importante
la que va a concentrar todos los poderes a inicios, repito, a inicios de la República, es con los llamados patricios. Repito, es con los llamados patricios. Ellos, jóvenes, tenían el control del Estado. Repito, ellos tenían el control del Estado. Profe, pero ¿por qué dice al inicio? A ver, muchachos, te explico. ¿Ya? Te explico lo siguiente. Porque posteriormente los plebeyos, que eran hombres libres y tributarios, pero que no tenían, por ejemplo, no tenían acceso a la política, van a comenzar jóvenes, van a comenzar a luchar por obtener derechos. Entonces, en una etapa de la República, los plebeyos también van a poder ocupar cargos públicos. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, dentro de los plebeyos habían dos tipos de plebeyos. Los plebeyos ricos y los plebeyos pobres. Repito, los plebeyos ricos y los plebeyos. Justamente los plebeyos ricos son los que van a luchar por obtener más derechos, ya que tributan, ya que tienen poder económico, pero ¿qué les falta? Justamente les falta, jóvenes, el poder político, muchachos. ¿Mm? Les falta el poder político. Muy bien. Y en algún momento los patricios y los plebeyos se van a comenzar a unir. A ver, cuando patricios y plebeyos pueden unirse en matrimonio, pregunto, ¿los patricios se van a unir con plebeyos ricos o con plebeyos pobres? Con plebeyos ricos, profe. Obviamente que con plebeyos ricos. Así es, muchachos. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué con plebeyos ricos? Porque todo tiene que ver con estatus social, pues muchachos. Todo tiene que ver con un estatus social. Definitivamente, jóvenes, tiene que ver con el estatus social. Así es. Porque tienen poder económico. ¿Ah? Porque tiene poder económico. Ahí está la explicación. Muy bien.
A esta unión de patricios con plebeyos se les va a llamar nobilitas. Repito, se les va a llamar nobilitas, como pueden observar ahí en la imagen. Patricios y plebeyos enriquecidos. Los clientes, hombres que habían tenido en su momento dinero, que habían tenido en su momento una posición, pero que habían perdido estas riquezas por deudas, ¿ya? Habían perdido riquezas por deudas. Muy bien. Y obviamente para no ser esclavos, preferían buscar la protección de un pater familia, ¿no? Buscaban la protección de un pater familia. Y por último tenemos a los esclavos, personas sin derechos y principal fuerza de trabajo. Ahora, jóvenes, ahora, estos esclavos, ¿cómo se obtenían, profesor? A ver, muchachos, se obtenían de la siguiente manera. Cuando se comienzan a expandir, cuando comienzan a dominar jóvenes territorios, ¿ah? Cuando comienzan a dominar territorios, al apoderarse de estos grupos, de estas ciudades, los prisioneros de guerra se van a convertir en esclavos, ¿no? Se van a convertir en esclavos. Otra forma de que podían, muchachos, ser esclavos, como ya dijimos, a través de las deudas, ¿no? A través de las deudas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Podemos continuar. Podían ser algunos clientes, podían ser extranjeros. Así es. Sí, podía ser una condición temporal. Habían algunos libertos. Liberto se llama todo aquel, repito, liberto se llama a todo aquel que ha obtenido su libertad, ya sea porque, vamos a decir así, su amo le otorgó la libertad, ¿no? Porque su amo le terminó otorgando la libertad. Tenemos también jóvenes porque terminaron de pagar sus deudas y después de eso volvían a ser ciudadanos porque obviamente jóvenes ya eran hombres libres. El pater familias era un jefe de familia. Claro, dijimos que el pater familia es el padre de familia.
Muy bien. ¿Alguna otra duda? A ver, ciudadano es todo aquel que tiene derechos, ¿cierto? Patricios, plebeyos, hombres libres son ciudadanos, pero cada uno de ellos, jóvenes, tienen ciertas características por su condición social. Miren la imagen nada más. ¿A quiénes están considerando ciudadanos y a quienes no están considerando no ciudadanos? Muy bien. A los esclavos. Habían, durante la República, los extranjeros tampoco eran considerados ciudadanos. ¿Saben cuándo recién a los extranjeros los consideran ciudadanos de Roma? En el imperio, con el edicto de Caracalla, por ejemplo. Ahí es donde los comienzan a considerar jóvenes como ciudadanos, ¿no? Ahí recién los comienzan a considerar como ciudadanos. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda más? Sí, no, todo bien. Ok, sigamos entonces. Y hablemos del aspecto político. Ya no hay monarcas, ¿cierto? Ya no hay monarcas. ¿Por qué? Porque recuerden que el Senado les había quitado el poder, ¿sí o no? El Senado les había quitado el poder. ¿Quién va a ser ahora el poder ejecutivo? El cónsul. El cónsul. Él va a ser el poder ejecutivo. Como repito, en un principio eran patricios en su mayoría y después jóvenes, también los plebeyos van a poder acceder al consulado, ¿correcto? También van a poder acceder al consulado. Pero ¿cuál es la institución más poderosa, más importante durante este periodo, muchachos? El Senado, muy bien, el Senado. Y nuevamente explico, al inicio el Senado va a estar integrado principalmente por patricios, ¿ah? Por patricios. Después ya vamos a encontrar
a algunos plebeyos. Vamos con las asambleas. Tenemos, jóvenes, tenemos ahí a la asamblea curial que se encarga, jóvenes, de los asuntos religiosos. Repito, se encarga de los asuntos religiosos. Tenemos a la asamblea centurial, donde, jóvenes, encontramos ahí la elección también de los cónsules. Y la asamblea tribal, donde, jóvenes, se van a elegir a los tribunos de la plebe, ¿no? La asamblea de los plebeyos dirigidas por los tribunos de la plebe. ¿Y quiénes son estos tribunos? ¿Quiénes son estos tribunos de la plebe? Los representantes de los plebeyos. Repito, los representantes de los plebeyos en el Senado. Este grupo se iba a encargar de defender a los plebeyos si es que por ahí, ¿ya? Si es que por ahí, jóvenes, estos patricios querían sacar alguna ley en contra de los plebeyos. ¿Profe, eran necesariamente ricos? A ver. La respuesta rápida es sí. ¿Sin explicación? Sí. Ahora, con explicación, jóvenes, para poder llegar al poder, tienes que ser conocido. Cualquier hijo, jóvenes, cualquier hijo de vecino, no podía ser pues parte de la política, muchachos. ¿Ah? Tenía que ser alguien influyente. Y para eso tenía que tener poder económico. Más aún en esta época. Muy bien. ¿Alguna otra duda más antes de continuar? A ver, expliqué hace un momento quiénes eran patricios y quiénes eran plebeyos. Vuelvo a repetir entonces. El patricio eran aquellos ciudadanos que fundaron Roma, de origen latino, de origen etrusco. Todos ellos, los originarios que fundaron Roma, ellos son los patricios. Los plebeyos son aquellos ciudadanos que llegaron después a habitar este territorio. Se les consideró como hombres libres, se consideró como hombres libres, pero sin derecho político en ese momento. Muy bien. ¿Alguna otra duda más, jóvenes?
¿No hay más dudas? ¿Podemos continuar, jóvenes? Habla ahora o calla para siempre, jóvenes. Muy bien, sigamos entonces. Vamos con las magistraturas. Ahí tenemos al censor que realiza los censos, ¿no? Que realiza los censos. Recuerda que los censos, ¿por qué son importantes, muchachos? Porque te permite saber qué es lo que tienes, ¿correcto? Te permite saber, repito, qué es lo que tienes. Y de esa manera organizar mejor tu gobierno. Tenemos a los cuestores, a los que recaudan impuestos. El cuestor se basa en la información del censor. En ese cerro viven 100 personas. Entonces, ahí tienes que recaudar impuestos, ¿no? 100 monedas, por decirlo de alguna manera. Entonces, así sabían cuánto iban a recaudar de impuestos a nivel general por la cantidad de población que había. Este cuestor es el que va a administrar el dinero, el que va a administrar las rentas, el que va a administrar las finanzas. Después tenemos al pretor, el que administra justicia. Profe, el pretor, profesor, ¿será algún juez? Claro que sí, muchachos. El pretor es un juez. No se olviden, es un juez. Muy bien. Seguimos. Tenemos a los ediles. Profe, ¿quiénes eran los ediles? Tú lo conoces, jóvenes, al edil. ¿Ya? Tú conoces al edil. Como el alcalde de una ciudad. Eso es un edil. El alcalde de una ciudad. Y tenemos también a los dictadores. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. El dictador actual. El dictador que tú conoces. ¿Cómo llega al poder? Por la fuerza, por un golpe de estado. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Pero el dictador en Roma, repito, era elegido. Dictador viene del que dicta leyes, del que dicta normas, ¿correcto? Dictador. Ahora, jóvenes, ¿por qué se elige a un dictador
en casos de emergencia o en casos jóvenes de guerra. Porque ante un problema, muchachos, ante un problema, se tienen que tomar decisiones inmediatas, ¿correcto? Porque es el único, jóvenes, que debe decidir las cosas. Profe, ¿y eso no se puede hacer en el Senado? A ver, pregunto, ¿por qué en el Senado o en el Congreso o en el Parlamento se demoran, jóvenes, en decidir? Claro, porque tienen punto de vista distinto, porque cada uno de ellos quiere solucionarlo de otra manera. Entonces, eso, jóvenes, se va a demorar mucho tiempo. En cambio, un dictador, al ser una sola persona, decide inmediatamente lo que se tiene que hacer. Cuando la guerra termina o cuando se soluciona el problema, jóvenes, el dictador le devuelve el poder al Senado. Porque el Senado es el que le entrega el poder al dictador, ¿correcto? El cónsul queda a un lado porque ahora todo el poder recae en esta persona. Muy bien, chicos, muy bien. Y ya habíamos hablado del tribuno de la plebe, ¿no? También es parte de los magistrados. Creo que ahí no hay mayores dudas, jóvenes. No hay mayores dudas. Muy bien. Seguimos entonces. Y vamos al derecho, muchachos. Vamos al derecho. A ver, jóvenes. ¿Cómo se obtiene, cómo se obtiene el derecho? ¿Quiénes buscan el derecho? Claro, los plebeyos ricos quieren derechos. Y estos jóvenes se inicia con la revuelta del Monte Sacro, el llamado secesio plebis. Repito, el secesio plebis. Los plebeyos buscan apartarse de los patricios y crear, jóvenes, y crear su propio estado. Pero cuando los patricios se dieron cuenta que no podían
estar sin los plebeyos, tuvieron que ceder, jóvenes, tuvieron que ceder ante sus pedidos. Para que puedan regresar, le prometieron que no se iba a aplicar la esclavitud por deudas. Repito, no se iba a aplicar la esclavitud por deudas. Muy bien. En la ley Publilia, los plebeyos obtienen el derecho de elegir a su tribuno, a su representante. Y por si acaso, jóvenes, por si acaso, el tribuno de la plebe no necesariamente, repito, no necesariamente era un plebeyo, repito, no necesariamente era un plebeyo. Podía también ser un patricio, repito, podía ser también un patricio, por si acaso. La ley de las 12 tablas, la primera ley escrita de Roma, la igualdad entre plebeyos y patricios. Repito, la igualdad entre plebeyos y patricios. La ley, jóvenes, Canuleia, matrimonio entre plebeyos y patricios. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. ¿Cómo se llamaba ese grupo que se formaba, jóvenes, de la unión entre plebeyos y patricios? Nobilitas. Muy bien, nobilitas. Muy bien, muchachos. Continuemos entonces. ¿Y cuál es? A ver, a ver. A ver, jóvenes, ¿qué me dicen acá? ¿Y cuál es la diferencia respecto a qué? ¿Cuál es la diferencia respecto a qué, muchachos? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. No te confundas. La ley se llama ley Canuleia. O sea, los matrimonios mixtos se dan a través de la ley Canuleia. De esa unión entre un patricio y un plebeyo, a esos grupos se les va a llamar nobilitas. Se le va a dar ese nombre. ¿Ah? A los plebeyos que se unen con patricias, a ese grupo social se les da el nombre de nobilitas. ¿Ya? Lo de Canuley es una ley. Ahora sí, ¿se entendió esa diferencia?
Sí, la ley permitía la unión entre plebeyos y patricios. ¿Alguna duda más? Sigamos entonces. La ley Licinia. Los plebeyos pueden ocupar cargos públicos. Repito, los plebeyos pueden ocupar cargos públicos. Tenemos la ley valeriana, el habeas corpus de Roma. Repito, el habeas corpus de Roma. La ley Ogulnia. Pueden ocupar jóvenes, pueden ocupar cargos eclesiásticos, ¿no? Cargos eclesiásticos. La ley Hortensia. Los plebiscitos tienen fuerza de ley. Repito, los plebiscitos tienen fuerza de ley. Esas son las principales leyes, los principales derechos. Y vamos al expansionismo militar de Roma. A través de guerras, a través de enfrentamientos jóvenes, Roma se comienza a apoderar de territorios. Así tenemos, por ejemplo, a ver, ahí está. Retrocedo un momento. Pero como siempre, jóvenes, recuerden que yo envío las PPTs a los responsables del aula para que se los puedan hacer llegar. Muy bien, sigamos. ¿Qué es eclesiástico? Religioso, que pueden ser sacerdotes. ¿Qué es plebiscito? El plebiscito, jóvenes, viene de plebe, viene de plebeyo. Es una consulta popular. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos ahí, jóvenes, a las guerras samnitas. Repito, tenemos ahí a las guerras samnitas. Con estas guerras, Roma se apodera, jóvenes, del centro de la península itálica. Repito, del centro de la península itálica. Tenemos a las guerras pírricas. ¿Por qué se llaman pírricas? Porque se enfrentan al rey Pirro. Pero con el triunfo sobre ellos se obtiene la Magna Grecia. A ver, jóvenes, ¿cuál era la Magna Grecia?
A ver, lo deben haber visto en el mapa, jóvenes. A ver, ¿cuál era la Magna Grecia, jóvenes? En el primer mapa de... Sí, pero ¿dónde se ubicaba? En la península itálica, ¿cuál era la Magna Grecia? Muy bien, el sur de la península itálica. Entonces, ya había dominado el centro de la península itálica y ahora estaba dominando la zona sur de Grecia, ¿no? El rey Pirro es derrotado en la batalla de Benevento con el apoyo de Cartago. Miren, con el apoyo, jóvenes, de Cartago. Muy bien. Muy bien. Y vamos, jóvenes, con las guerras púnicas. Vamos con las guerras púnicas. El enfrentamiento entre Roma y Cartago. ¿Y por qué se peleaban Roma y Cartago? Muy bien, por el control del mar Mediterráneo. Así es. Por el control del mar Mediterráneo. Muy bien, jóvenes. Son tres guerras púnicas. ¿Ya? Son tres guerras púnicas. Pero de estas guerras púnicas, jóvenes, en la segunda es donde se decide la victoria de Roma versus Cartago. De las batallas ahí presentes, jóvenes, por ejemplo, la batalla de Cagnas, ¿ya? La batalla de Cagnas, es importante recordar porque esta batalla, jóvenes, es considerada la peor derrota romana. La peor derrota romana, muchachos. Y la otra batalla importante es la batalla de Senosama, no, la batalla de Sama. ¿Ah? La batalla de Sama, donde Cartago, jóvenes, es derrotada definitivamente. ¿Ah? Es derrotada definitivamente. Profe, pero usted dijo que son tres guerras púnicas. Si ya Cartago ha sido derrotada en la segunda, ¿por qué hay una tercera? Ahí aparece la figura, jóvenes, de Catón. Y hay una frase muy famosa de Catón. Cartago de lenda es, o de lenda es Cartago.
¿Y qué significa, jóvenes? Que Cartago debe ser destruida. Repito, Cartago debe ser destruida. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias, jóvenes? ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos ahí, jóvenes, al Mare Nostrum o el mar nuestro, el mar Mediterráneo. El enriquecimiento, jóvenes, de los patricios latifundistas. ¿Por qué? A ver, jóvenes. ¿Por qué los patricios latifundistas se ven beneficiados? Porque a medida que se van apoderando de territorios, estos patricios también van a comenzar a tener tierras. Latifundio es tierra, por si acaso, muchachos, ¿ah? No se olviden, como un terrateniente, claro. Un latifundista es un gran hacendado. Entonces, a mayor dominio, a mayor invasión, mayor cantidad de tierras. Muy bien. Se obtiene tierras para el Estado. Esas tierras que se van a obtener, jóvenes, ager publicus. Repito, el ager publicus. Muy bien, muchachos. El empobrecimiento, jóvenes, de los plebeyos. Profe, ¿y por qué los plebeyos se van a empobrecer? A ver, jóvenes. Les explico, jóvenes. Les dije que habían dos tipos de plebeyos, ¿sí o no? Muy bien, pobres y ricos. Y los pobres jóvenes, los pobres, ¿a qué se dedicaban? Los plebeyos pobres eran sirvientes, muchachos. Los plebeyos pobres, repito, eran sirvientes, muchachos. ¿Correcto? Entonces, cuando
tú comienzas a invadir territorios, cuando comienzas a conquistar pueblos, aparte de tierras, ¿de qué más te apoderas? De esclavos. Muy bien, muy buena respuesta. Te apoderas de esclavos. Correcto. Entonces, jóvenes, si tú te apoderas de esclavos, ¿ya? Pregunto, ¿vas a seguir necesitando sirvientes? Entonces ya los plebeyos pobres ya no van a ser contratados. Repito, los plebeyos pobres ya no van a ser contratados. Por eso se comienzan a empobrecer. Pero ¿quiénes sí se ven beneficiados con estas guerras púnicas? Los plebeyos ricos. ¿Y por qué los plebeyos ricos? Porque estos plebeyos ricos, ¿a qué se dedicaban? Al comercio. Muy bien, se dedicaban a la actividad comercial. Y con el dominio del mar Mediterráneo, ellos se van a ver beneficiados. Muy bien. Seguimos. Y eso provoca el desarrollo de los plebeyos, provoca el enfrentamiento con los patricios. Los patricios que pertenecen al partido senatorial son llamados jóvenes optimates. Repito, son llamados optimates. Y eso va a provocar, jóvenes, una guerra civil. Repito, va a provocar una guerra civil entre estos dos grupos. Previo a estas guerras civiles, y algo que marca justamente el enfrentamiento entre estos dos grupos, es, jóvenes, el desarrollo, la participación de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, muchachos. Estos dos patricios, Tiberio Graco y Cayo Graco, eran patricios, por si acaso, patricios, que defendían o estaban a favor de los plebeyos. Tiberio Graco, jóvenes, buscó favorecer a los plebeyos haciendo una reforma agraria. ¿Quiénes se van a oponer? Los patricios. ¿Qué van a hacer los patricios? Asesinar a Tiberio. Cualquiera diría, profe, su hermano se asustó. No, no se asustó. Su hermano, jóvenes, su hermano continuó y siguió promoviendo las leyes de su hermano Tiberio, obteniendo un trigo más barato para los plebeyos con la ley frumentaria, que los plebeyos que vayan a la guerra, el Estado les proporcione armas.
Profe, ¿también lo mataron? Bueno, los persiguieron, claro que sí. Cuando estuvo a punto de ser atrapado, él, mejor dicho, al ser rodeado, él prefirió suicidarse, muchachos, ¿no? Él prefirió suicidarse. Muy bien. Y ahora sí entramos a las guerras civiles. Por parte, jóvenes, por parte de Mario, tenemos al Partido Popular. Repito, tenemos al Partido Popular. Y por Sila, al Partido Senatorial. Al final, Sila termina derrotando a Mario. En este enfrentamiento, en estas guerras que se volvieron sangrientas, se buscó, jóvenes, terminarlas con la creación de los llamados triunviratos. A ver. En este triunvirato tenemos a Pompeyo, a Craso y a César. De estos tres jóvenes, ¿quién es el más famoso? ¿Quién es el más conocido? El que toma el poder. Julio César, ¿cierto? Hay muchos que por ahí se confunden y piensan que César fue dictador. No, que diga que fue emperador. No fue emperador. Fue dictador vitalicio. Ese título se tuvo. Dictador vitalicio. Ahora, ¿qué le pasó a César? Lo terminaron asesinando. ¿Por qué lo terminaron asesinando? Porque hay que recordar que él buscaba, al ser un dictador vitalicio, tenía todo el poder. Pero su alianza entre él y Cleopatra ponía en peligro a Roma. Por eso, vamos a decir, una conspiración, muchachos, hizo que lo terminen asesinando. Tras la muerte de César, se firma el segundo triunvirato entre Lépido, Marco Antonio y Octavio. En el caso de Lépido, es sacado rápido de la contienda política porque a él le otorgan el título de sumo sacerdote. ¿No? De sumo sacerdote. El enfrentamiento se da entre Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio se establece en Egipto y también forma, jóvenes, una alianza con Cleopatra. Pero es derrotado por Octavio en Actium o Accio. A partir de ahí, Octavio se hace de todos los poderes. Con Octavio se inicia, jóvenes, la etapa imperial. El primer periodo, jóvenes, de la etapa imperial es el llamado Principado, periodo de estabilidad política, económica y social. Durante este Principado, jóvenes,
se estableció un presupuesto llamado el Brevarium Imperie. Se establecieron impuestos a la propiedad urbana y rural llamado el Tribunum Soli, y se estableció un impuesto a la actividad comercial y artesanal, jóvenes, el llamado Tributum Capitis. Muy bien. Octavio se cambió de nombre y se pasó, jóvenes, a llamar César Augusto. Repito, se pasó a llamar César Augusto. Durante su gobierno se desarrolla la Pax Romana, un periodo de esplendor, el llamado siglo de oro. ¿Ya? Siglo de oro. El encargado del desarrollo cultural estuvo en manos de una persona cercana a César Augusto, el llamado Mecenas. ¿Ya? Profe, como en el humanismo, como en el Renacimiento, a ver, su nombre de esta persona era Mecenas. Después ese nombre se le va a adjudicar a todos aquellos que protejan a los artistas, ¿ya? Durante la Edad Moderna. Creó la Guardia Pretoriana, jóvenes. Creó la Guardia Pretoriana. Que se iba a encargar de proteger a los emperadores. Si ustedes se dan cuenta, durante este gobierno de César Augusto se desarrolla entre el año 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. ¿Eso qué simboliza, jóvenes? A ver. Algo con los años, muchachos, date cuenta. Muy bien, ¿tiene que ver con Jesús? Claro que sí, muchachos. Tiene que ver con Jesús. Muy bien. Nace Cristo, el año 0, muchachos. Muy bien, sigamos. Después viene Tiberio. Durante el gobierno, jóvenes, de Tiberio, se da la ley de las majestades. Una ley donde no se puede criticar a los emperadores. Se produce la crucifixión de Jesús. Voy a retroceder. Pero chicos, vuelvo a repetir, recuerden, yo envío las PPTs. ¿No les pasan las PPTs, jóvenes, que yo envío? Pregunto, ¿no? Porque si ustedes me piden capturar, entonces no entiendo para qué las envío.
Bueno, a ver, muchachos. La crucifixión de Cristo, la crucifixión de Jesús en el año 33. ¿Correcto? En el año 33. Hay otros emperadores, solamente estamos colocando dos nada más, lo más resaltante, lo más importante. Tenemos ahí a Nerón. ¿Por qué es importante Nerón, jóvenes? Él incendió Roma. ¿Y por qué incendió Roma? Para tener la justificación, jóvenes, y poder perseguir a los cristianos. En la dinastía Flavia tenemos a Vespasiano. A ver, muchachos, yo mencioné una obra de Vespasiano. Muy bien. Construye el Coliseo Romano. Muy bien. Tito destruye Jerusalén, muchachos. En la dinastía Antonina tenemos a Trajano. Logró la máxima expansión. Tenemos a Adriano, quien estableció el edicto perpetuo. El edicto perpetuo, jóvenes, es la recopilación, muchachos, es la recopilación de todas las leyes romanas, ¿no? Repito, de todas las leyes romanas. Tenemos a la dinastía Severa. Tenemos ahí a Caracalla. Caracalla, jóvenes. Caracalla, muchachos. Estableció el dicto de ciudadanía. Construyó también las termas de Roma, pero una ley importante es el edicto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley, todo aquel que viva dentro de la península o dentro del imperio va a ser considerado romano. Muy bien. Profe, ¿y Calígula? Calígula, muchachos. Calígula está dentro de los emperadores que junto o que forman parte de Tiberio y Nerón, a ese grupo. ¿Ah? Pertenecen a la dinastía Julio Claudia. Pero, profe, ¿por qué no lo he mencionado? Dije que iba a mencionar a lo más, al que ha hecho obras más importantes o más trascendentales, ¿no? Calígula es más polémico, ¿no? Es más polémico que alguna ley u obra importante. Muy bien, seguimos. Después, después de la dinastía Severa, viene un periodo de anarquía, un periodo de crisis, donde Diocleciano, para poner fin a este periodo, estableció el llamado dominado o emperador Dominius.
o señor absoluto. Estableció consolidar el poder del emperador y para tener una mejor administración del imperio, estableció la tetrarquía, jóvenes. Estableció a 2 Augustos y a 2 Césares para que administren mejor el imperio. Después tenemos a Constantino, que a través del edicto de Milán, jóvenes, a través del edicto de Milán, estableció la tolerancia religiosa. Repito, estableció la tolerancia religiosa. Así también, jóvenes, en este edicto de Milán, la tolerancia religiosa. Después, jóvenes, funda la ciudad de Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. Repito, la ciudad de Constantino, que pasa a ser la nueva capital del Imperio Romano. En el Concilio de Nicea se consolidan algunos dogmas del cristianismo. Ahí es donde se comienzan a elegir, jóvenes, algunos de los libros que van a formar parte de la religión católica. Tenemos a Teodosio. Él estableció, jóvenes, el edicto de Tesalón, donde establece a la religión católica como la religión oficial del imperio. Después decide dividir el imperio romano de Occidente y el imperio romano, jóvenes, de Oriente. Muy bien, muchachos. Y por último tenemos a Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, que fue derrotado por los érulos en el año 476. Y con eso, jóvenes, terminamos nuestra clase de hoy sobre el Imperio Romano. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Y nos estamos viendo hasta la próxima clase, a la misma hora y por el mismo canal, muchachos. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Buen fin de semana. Chicos, no olviden que aún tenemos clase a las 2:40 del curso del lenguaje, así que por favor sean puntuales. Y no olviden completar el foro los que faltan. Eso sería todo. Nos vemos más tarde. Aprovecho con sus almuerzos. Hasta más tarde.